amigos, tenemos una entrevista. Vamos a hablar sobre la ley que establece reglas especiales para las elecciones regionales y municipales 2022. Hoy nos encontramos con Manuel Chuquillanqui. Él es abogado especialista en temas electorales. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Paloma? Buen día. Un gusto estar aquí nuevamente contigo. Manuel, por favor, cuéntanos cómo has observado esta nueva ley que establece las reglas especiales para las elecciones del próximo año, de manera general en principio. Bueno, como ya todos sabemos, el día 31 de octubre, el último día del plazo que se había dado al Congreso de la República para poder absolver, digamos, temas de la reforma electoral, el Congreso emitió la ley 31357, que básicamente establece algunas reglas especiales para el proceso electoral de las RM 2022. El principal problema con esta norma es que establece reglas muy similares a las que ya hemos vivido en el 2021, pero no justifica, tal vez en los documentos de comisión, el por qué se necesitan este tipo de reglas, teniendo en cuenta que el contexto COVID es bastante distinto al año pasado. Pero más allá de eso, podemos identificar cierto retroceso en algunos aspectos de la reforma electoral, como por ejemplo el tema de las afiliaciones de aquellas personas que quieran ser candidatos o candidatas al proceso electoral. Y, y lo segundo, que creo que también es muy importante, es que no resuelve los temas de fondo que tenía la norma electoral que se modificó en el 2019. Y en ese sentido es una oportunidad perdida para la aplicación o la implementación de las primarias abiertas que la ley del 2019, que se aprobó en el 2019, ya disponía. Perfecto, vamos punto por punto en todo caso. Respecto a el caso de las afiliaciones solo para candidatos a gobernador y vicegobernador como al alcalde, ¿cómo observas esta nueva disposición? La ley del 2019 establecía una serie de requisitos para aquellas personas que querían ser, digamos, ¿no?, candidatos o candidatas al proceso electoral. Y básicamente señalaba de que esas debían pasar por un proceso de democracia interna. Y en este proceso de democracia interna se exigía, pues, de que al menos esta cantidad, ese 80% de personas que participaban y que tenían que pasar por procesos de democracia interna, sean afiliados de la organización política. Esa era una regla que se exigía para todos los candidatos y se exigía, pues, por un tiempo al menos de un año antes del proceso electoral. En cambio, la norma actual no solamente reduce el plazo de afiliación que se requiere para poder ser candidato, es más, uno puede afiliarse a la organización política hasta el 5 de diciembre del 2022 y poder ser candidato, sino lo reduce el universo de ese requisito tan solo a aquellos que van al cargo ejecutivo, es decir, el gobernador, vicegobernador o alcalde. Esto quiere decir de que podríamos estar frente a listas de candidatos a consejos regionales o consejos municipales en donde no tengamos ningún afiliado a la organización política. Obviamente este de aquí digamos, es el extremo a lo que podría llegar, pero es algo que permite esta norma, ¿no? Y es un retroceso frente a lo que estaríamos viendo, lo que habíamos visto en el 2019, con esta intención o avance a que los candidatos de la organización política tengan una relación directa con el partido o con un movimiento regional, es decir, que sean afiliados y obviamente participen de la vida interna de la organización política. Bien, otra de las disposiciones, Manuel, es respecto a que por elecciones internas se va a elegir a los candidatos y candidatas titulares. Sin embargo, los suplentes podrían ser elegidos de otra manera. ¿Qué opinas al respecto? Sí, nuevamente, eso tiene que ver con la redacción y la claridad que tienen las normas electorales. Y nuevamente por eso es que creo yo de que ha faltado una actitud propositiva respecto a solucionar los temas de fondo. Pero en cuanto a la disposición transitoria que menciona, sí, en efecto, la ley especial lo que señala es de que los únicos que tienen la obligación de ser elegidos a través de estos procesos de elecciones internas son los candidatos titulares. Este requisito de pasar por democracia interna no lo tienen aquellas personas que vayan a suplir a los titulares en caso renuncien, Dios no quiera fallezcan o no quieran aceptar el cargo de candidato. Entonces, esto da pie a que estas personas, estos candidatos suplentes, puedan ser designados o elegidos a través de procesos menos transparentes, ¿no? Lo que obviamente es un menoscabo
a los procesos de democracia interna en general para el proceso de RM 2022. Bien, otro de los aspectos importantes es la renovación de la dirigencia de cada organización política por cierto tiempo. En este caso, una vez más, el plazo se podría ampliar a aquellos partidos que no logren renovar a sus dirigentes. ¿Qué opinas al respecto? Esa ya es una regla que existía en las reglas especiales que se dieron para la elección del 2021 y en cierta forma tenía sentido en ese momento, porque en el contexto COVID, como era muy difícil o imposible realizar reuniones, obviamente realizar una elección para poder renovar la directiva del partido político podía resultar complicada. Pero cuando se establece esta regla nuevamente, lo que podría ocurrir es de que tú hayas extendido el mandato del partido, de las dirigentes del partido A, una vez en el 2021, y como en el 2022 tal vez no hayan podido realizar la elección nuevamente de sus dirigentes, esto mismo vuelva a ocurrir este año. ¿Y eso qué querría decir? Que tendrías una dirigencia de un partido cuyo mandato ya venció y al que le has renovado el mismo durante 2 veces consecutivas, lo que obviamente es un menoscabo a la democracia interna de la organización política en sí misma, ¿no? Estas 3 cosas son, digamos, algunas de las cosas que inicialmente se podrían ver. Pero también hay otro tipo de problemas, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo la cantidad de designados de las listas de candidatos ahora. Este es un problema que ya se arrastra desde el 2019, porque en la reforma electoral del 2019 estaba muy centrada en la elección general y no le presta atención a los procesos de elecciones regionales y municipales. Tanto es así que no establece el porcentaje de designados que debería tener la lista de candidatos a los consejos regionales y municipales. Y esto mismo no se determina en las reglas especiales. Ese es un problema porque el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que determinar si, en efecto, no se va a exigir, digamos, si se va a permitir que haya una gran cantidad de designados en las listas, o si por el contrario, el requisito es de que todos los candidatos pasen por democracia interna. O sea, estos son algunos de los problemas, pero estoy seguro, y nuevamente, que estas reglas especiales, combinadas con todo el contexto que estamos viviendo, van a generar un proceso que va a ser bastante desafiante para el sistema electoral y para todos los actores del proceso. Bien, ahora hablemos precisamente de esas reglas. El Jurado Nacional de Elecciones tiene un plazo bastante corto, lo cual le generaría una dificultad para la elaboración de estas reglas. ¿Aproximadamente de cuántos reglamentos estamos hablando, Manuel? Los reglamentos que emite el Jurado Nacional de Elecciones en el marco de una elección son varios. Son al menos, si no me equivoco, más o menos unos 10 reglamentos que se emiten para absolutamente cubrir todos los aspectos del proceso. Hay algunos que tienen vocación permanente, es decir, se emiten y se han emitido ya hace algunos años y tal vez se va a mantener su vigencia, tal vez con algunos ajustes, y hay otros que se emiten solamente para el proceso electoral. El problema que nos brinda o que nos trae la ley 31357 es de que tiene una disposición en la que se autoriza a emitir reglamentos que sean necesarios para garantizar el desarrollo del proceso electoral y se da un plazo de 30 días a partir de la publicación de la norma. La norma fue publicada el 31 de octubre y esto querría decir de que el mismo plazo vencería aproximadamente el 30 de noviembre. Entonces solamente se cuenta con esos 30 días para poder emitir los reglamentos que sean necesarios para el desarrollo del proceso. Y nuevamente aquí va a tener que ver cómo se interpreta esa palabra necesarios, ¿no? Pero de por sí, reglamentos como los de gestión de los jurados electorales especiales, los reglamentos sobre democracia interna, reglamentos de inscripción de candidatos van a tener que ser emitidos dentro de este plazo. Y ese es un plazo reducido, ¿por qué? Porque si seguimos las reglas del cronograma electoral estándar, lo normal sería que los organismos electorales tengan la posibilidad de emitir reglamentos hasta la fecha de convocatoria del proceso electoral, es decir, hasta por lo menos el 5 de enero del próximo año. Entonces, como podemos observar, hay una reducción de más de 30 días del plazo que se entrega para la reglamentación, lo cual nuevamente establece una valla o tal vez un desafío más a los organismos electorales para el desarrollo de este proceso regional y municipal. Bien, va a ser un reto para los organismos electorales en todo caso. Manuel, respecto a los aspectos positivos y los que tú podrías destacar respecto a estas modificaciones.
Yo creo que el principal aspecto positivo es de que se ha mantenido la participación de los organismos electorales en el desarrollo de la democracia interna, ¿no? Esto era un avance que se había conseguido en el 2019 con la introducción de las primarias abiertas, y es una característica que se mantuvo en las reglas especiales que se emitieron para la elección general que tuvimos este año. Y es algo de que se ha rescatado y se ha mantenido dentro de las reglas especiales que se han emitido para el proceso de elecciones regionales y municipales 2022. Una cosa que es importante destacar es de que en las reglas especiales del 2010, perdón, en las reglas generales que se emitieron de reforma en el 2019, la participación de los organismos electorales se desarrollaba de forma obligatoria en la primaria que se desarrollaba para elegir a los alcaldes, gobernadores y vicegobernadores. Pero para el caso de los consejos regionales y municipales, la participación del sistema electoral era facultativa. Sin embargo, las reglas especiales que se han emitido para este proceso electoral exigen de que la participación del sistema electoral, es decir, de jurado, OMP y RENIEC, sea obligatoria para la elección de todos los cargos a los que se van a someter a la elección de la elección regional y municipal de este año. Y eso es un avance positivo, puesto que abona a la transparencia del proceso electoral y obviamente ya con las experiencias que el sistema ha tenido este año y el año pasado, al momento de desarrollar las internas, pues seguramente el proceso va a ser mucho, mucho más rápido. Y nuevamente, ¿no? La participación y presencia de los organismos electorales abona a la transparencia de este proceso interno. Al menos en eso hay un avance bastante considerable, ¿no? Y lo otro que habría que mencionar es de que en el dictamen original que se había presentado para, digamos, las reglas especiales, habían algunas disposiciones que suspendían o proponían suspender las reglas de cancelación de las organizaciones políticas, ¿no? Felizmente esto ha sido rechazado y no se encuentra en la norma que se emitió el 31 de octubre. Bien, listo. Manuel, antes de finalizar, ¿para cuándo se tendrían que colocar las elecciones internas? ¿Cuándo deberían realizarse? Esta es una muy buena pregunta y es algo para lo cual el sistema electoral tiene completa flexibilidad, ¿no? Las reglas especiales, como las reglas estándar de las primarias abiertas que se instauraron en el 2019, establecen que el Jurado Nacional de Elecciones delimita el cronograma electoral y delimita el cronograma en el cual se desarrollan estos procesos de selección de candidatos. Es así de que el jurado tendrá que evaluar, dentro del plazo que tiene, el momento en el cual coloca la fecha de la elección, ¿no? Obviamente se tiene que realizar por lo menos un mes o un mes y medio antes de la fecha de presentación de listas de candidatos, ¿no? Entonces, nuevamente, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la libertad de poder diseñar el cronograma electoral y va a tener que delimitar la fecha en la cual se desarrolle este proceso. Lo importante aquí que hay que recordar es de que tenemos el plazo de 30 días para la emisión de estos reglamentos. Y esto quiere decir que el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales van a tener que coordinar rápidamente y dar una respuesta a la pregunta que haces en los siguientes días, puesto que ya estamos 10 de noviembre y el plazo está corriendo y se está agotando. Listo, Manuel, quedamos a la expectativa en todo caso de lo que diga el sistema electoral. Como siempre, ha sido un gusto conversar contigo aquí en JN Noticias. Un gusto, Paloma. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.